Había un pueblo que caminaba por el desierto, guiado por una promesa antigua, una palabra que venía directamente del Dios que había abierto el mar y derribado el poder de Egipto. Eran hombres y mujeres libres de la esclavitud, pero todavía aprendiendo a vivir como libres. Y, en medio de ese pueblo, surge la figura de Caleb, un hombre cuya vida se convertiría en un testimonio eterno de fe que no se rinde ante las circunstancias. Cuando los espías fueron enviados a observar la tierra prometida, 12 hombres elegidos entre las tribus de Israel caminaron por las colinas de Canaán. Vieron ciudades fortificadas, murallas inmensas, pueblos guerreros y gigantes que parecían imposibles de derrotar. 10 de ellos regresaron con los ojos llenos de miedo, sus voces cargadas de duda. Dijeron al pueblo que era imposible conquistar aquella tierra, que la promesa era demasiado buena para ser real, que los enemigos eran más fuertes y que Israel era como langostas delante de ellos. Pero entre esos 12, 2 hombres alzaron la voz contra la incredulidad, Josué y Caleb. Y aquí Caleb se destaca. Su voz no se unió al coro del miedo, sino que resonó con la certeza de quien ve más allá de lo visible. Mientras los demás hablaban de gigantes, él hablaba de un Dios que derriba gigantes. Mientras los demás describían ciudades impenetrables, él recordaba que ya habían cruzado mares imposibles. Caleb declaró delante de todos: «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13:30, KJV. Esa no fue solo una frase de valentía, fue la expresión de una fe formada en la confianza en Dios. Caleb tenía un espíritu diferente. Donde los demás veían obstáculos, él veía oportunidades para que Dios revelara su gloria. Donde los demás sentían miedo, él sentía esperanza. Su visión no estaba limitada a las murallas de Canaán, sino fijada en la promesa del Altísimo, y eso marcó toda la diferencia. El pueblo, sin embargo, no creyó. La incredulidad venció ese día, y la generación que salió de Egipto fue condenada a perecer en el desierto. Solo 2 hombres entre los espías recibieron la promesa de entrar en la tierra: Josué y Caleb. No porque fueran más fuertes, más preparados o más hábiles, sino porque creyeron. Caleb fue recordado por Dios como alguien que lo siguió de todo corazón. Esa frase resuena como un sello divino sobre su vida. No fue solo obediente en parte, no dudó en medio de la crisis, no se dejó contaminar por el miedo colectivo. Se mantuvo firme porque creía que la palabra de Dios era más sólida que cualquier muralla de piedra. Es emocionante pensar en el contraste de aquel momento. Una multitud entera clamaba en desesperación, deseando incluso volver a Egipto, pidiendo otro líder que los llevara de regreso a la esclavitud. Pero Caleb permaneció en pie, contra la corriente, levantándose como voz profética en medio de la incredulidad. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos encontramos ante situaciones donde todos a nuestro alrededor solo ven derrota? ¿Cuántas veces somos llamados a ser como Caleb, a creer cuando nadie más cree, a mantener la esperanza cuando todos ya se han rendido? Caleb nos enseña que la verdadera fe no es popular. No sigue a la mayoría, no se inclina al miedo colectivo, no se ata a las apariencias. La fe genuina es solitaria muchas veces, pero es en esa soledad donde se convierte en testimonio vivo del poder de Dios. Fue esa fe la que marcó a Caleb como alguien diferente, apartado, digno de heredar lo que otros rechazaron. La mirada de Caleb estaba en el futuro, pero su confianza estaba en el presente. No solo creía en la promesa distante, sino que confiaba en el Dios que ya se había mostrado fiel tantas veces. Recordaba las plagas en Egipto, la apertura del mar, el maná cayendo del cielo. Si Dios había hecho todo eso, ¿por qué no les daría también la tierra prometida? Esa es la lógica de la fe, recordar lo que Dios ya hizo para creer en lo que aún hará. Esta primera escena de la vida de Caleb es el retrato de un hombre que decidió creer contra toda expectativa. Un hombre que eligió no vivir por lo que veía, sino por lo que creía. Mientras los gigantes dominaban la imaginación de los demás,
Él fijaba sus ojos en el Dios que reina sobre todos. Mientras el miedo paralizaba a la mayoría, él se movía en valentía. Ese es el espíritu diferente que el Señor honró, el corazón que lo siguió por completo. La historia de Caleb comienza con esa convicción inquebrantable y nos desafía a reflexionar. Cuando todo a nuestro alrededor parece imposible, cuando la multitud grita que no hay salida, ¿podremos ser la voz que se levanta para decir, podemos, porque Dios está con nosotros? El tiempo había pasado. Lo que para muchos se había convertido en una larga espera, para Caleb fue un terreno donde la fe siguió echando raíces profundas. Habían transcurrido 45 años desde aquella escena inolvidable en Cades Barnea, cuando se enfrentó al miedo del pueblo y levantó la voz para afirmar que podían poseer la tierra prometida. Desde entonces, vio morir a toda una generación en el desierto. Escuchó sus lamentos, presenció sus rebeliones y fue testigo de la disciplina divina. Sin embargo, en medio de todo ese panorama de pérdida y desesperanza, su corazón permaneció firme. Nunca dudó de la promesa que había recibido. Cuando Israel finalmente entró en la tierra bajo el liderazgo de Josué, Caleb ya no era un joven espía lleno de vigor humano. La Escritura nos muestra que tenía 85 años. Josué 14:10, KJV. Sin embargo, cuando se presentó ante Josué para reclamar lo que le correspondía, no lo hizo con un espíritu derrotado, cansado por los años o resignado a lo que otros le quisieran dar. Se levantó con la misma fuerza de su juventud y declaró: «Hoy tengo 85 años. Aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar». Josué 14:10-11. Estas palabras son un monumento de perseverancia. 45 años de espera no habían debilitado su fe, al contrario, la habían fortalecido. Mientras muchos habían caído en la incredulidad, mientras otros habían olvidado las promesas, Caleb las guardó como un tesoro en su corazón. La fidelidad de Dios fue su alimento, y la esperanza de heredar el monte que le había sido prometido fue su motor. Lo sorprendente no es solo que seguía creyendo, sino que estaba listo para conquistar. No pidió un lugar fácil, no reclamó un valle fértil donde pudiera descansar en sus últimos años. Su petición fue audaz: «Dame, pues, ahora este monte». Josué 14:12. Ese monte no era un territorio cualquiera, era Hebrón, tierra de los gigantes, lugar que aún representaba un desafío incluso para los más jóvenes y fuertes. Caleb, con 85 años, seguía creyendo que Dios lo capacitaría para vencer. Este detalle revela el secreto de su vida, la perseverancia que no envejece. La fe de Caleb no era pasajera, no era entusiasmo juvenil que se apagaba con el tiempo. Era una confianza madura, cultivada en la paciencia, probada en la espera y fortalecida en la memoria de lo que Dios había hecho. La verdadera fe no se oxida con los años. Al contrario, se vuelve más firme cuanto más tiempo pasa. El contraste con la mayoría del pueblo es inevitable. Miles de israelitas murieron en el desierto sin ver la promesa, porque sus corazones se endurecieron en la incredulidad. Caleb, en cambio, se mantuvo como una excepción. Fue el hombre que cargó sobre sí el peso de los años sin permitir que su fe se debilitara. Lo que lo sostuvo no fue su fuerza física, sino la certeza de que Dios no cambia. Si el Señor había prometido, entonces cumpliría. La perseverancia de Caleb es un recordatorio poderoso para nosotros. En un mundo donde todo se busca de manera inmediata, donde la paciencia escasea y la fe se mide por resultados rápidos, su vida nos enseña que la espera puede ser un campo de entrenamiento para la fe. No se trata solo de recibir la promesa, sino de aprender a esperar con un corazón firme, confiando en que los tiempos de Dios son perfectos. Imaginemos por un momento lo que significaron esos 45 años. Cada día en el desierto, cada entierro, cada murmullo del pueblo, cada frustración pudo haber sido motivo para que Caleb dijera: «Quizás Dios se olvidó de mí, quizás no lo lograré». Pero no fue así.
guardó la promesa como una llama encendida que nada pudo apagar. Cuando llegó el momento, estaba tan preparado como el primer día. Y la Biblia nos recuerda en Hebreos 6:12, «Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas». Caleb es uno de esos ejemplos. No solo heredó por su fe, sino también por su paciencia. Supo esperar, supo mantenerse firme, supo confiar en que Dios cumpliría. Y cuando el día llegó, no lo encontró cansado ni incrédulo, sino listo para conquistar. Este relato también nos enseña que la perseverancia no depende de la edad, sino de la fe. Caleb tenía 85 años, pero no hablaba como un anciano resignado. Hablaba como un guerrero convencido de que todavía quedaban batallas por ganar. La edad no fue un límite porque su confianza estaba puesta en el Dios eterno. Aquí encontramos un principio valioso. Cuando confiamos en el Señor, no hay etapa de la vida donde quedemos descartados. Dios puede usar tanto a un joven lleno de vigor como a un anciano lleno de fe. La perseverancia que no envejece también nos desafía a examinar cómo enfrentamos nuestras propias esperas. ¿Qué hacemos cuando parece que las promesas de Dios tardan en cumplirse? ¿Nos desanimamos? ¿Nos rendimos? ¿Dejamos de creer? ¿O, como Caleb, guardamos la promesa en lo profundo del corazón, seguros de que un día veremos su cumplimiento? Cada día de espera fue una oportunidad para que Caleb reafirmara su confianza. Cada año en el desierto fue una prueba que confirmó que su fe no dependía de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Y cuando finalmente se presentó ante Josué, su testimonio era innegable. Jehová me ha hecho vivir. Josué 14:10. Reconocía que no había sido su fuerza, ni su disciplina, ni su resistencia humana, sino la mano de Dios la que lo había sostenido durante todo ese tiempo. Este es el corazón de la perseverancia cristiana. Reconocer que es Dios quien nos guarda, quien nos mantiene firmes, quien nos capacita para resistir. La fe que no envejece no es producto del esfuerzo humano, sino del poder divino que renueva día tras día. Como dice Isaías 40:31, «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La vida de Caleb nos enseña que la espera no es un desperdicio, sino una preparación. Que los años no son un obstáculo, sino un testimonio de que Dios permanece fiel. Que la fe verdadera no se apaga con el tiempo, sino que brilla más intensamente cuanto más larga es la noche. Al contemplar este segundo capítulo de su historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestras propias esperas? ¿Somos pacientes como Caleb o nos rendimos como aquellos que murmuraron en el desierto? La perseverancia que no envejece es un llamado a mantener el corazón firme, a no soltar la promesa, a creer que aunque los años pasen, Dios nunca falla. Así, con 85 años, Caleb no pidió descanso, pidió batalla. No buscó comodidad, buscó desafío, porque sabía que la promesa de Dios era más fuerte que cualquier gigante, más firme que cualquier muralla, más cierta que cualquier obstáculo. Y en esa convicción se levantó, no como un anciano cansado, sino como un hombre renovado por la fe. Este testimonio sigue vivo hoy. Nos recuerda que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuán largas sean las esperas, lo importante es que el Dios que prometió sigue siendo fiel. Y si confiamos en Él, también nosotros podremos decir un día, como Caleb, «Aún estoy tan fuerte como entonces, porque Jehová me ha guardado». El día había llegado. Después de décadas de espera, después de 45 años de mantener viva la promesa, Caleb se presentó ante Josué. La escena es solemne y cargada de significado. Un anciano de 85 años, con mirada firme y voz segura, reclamando lo que Dios le había prometido a través de Moisés. Pero lo que sorprende no es solo que Caleb aún creyera en la promesa, sino la forma en que la reclamó. No pidió un territorio fácil ni un valle tranquilo. Pidió un monte, y no cualquier monte, sino Hebrón,
la tierra donde habitaban los anaseos, gigantes poderosos y temidos. Su petición resonó con valentía. Dame, pues, ahora este monte. Josué 14:12, KJV. Estas palabras encierran toda la esencia de su vida. La confianza en que el mismo Dios que lo había sostenido en el pasado, lo sostendría también en el futuro. Para muchos, ese monte representaba un obstáculo imposible. Para Caleb, era la oportunidad de ver una vez más la fidelidad de Dios en acción. El corazón de Caleb no buscaba comodidad. Buscaba cumplir la misión que Dios le había encomendado. Hebrón no era solo un territorio. Era el símbolo de la promesa, el lugar que había visto con sus propios ojos cuando era espía. Ahora, después de tantos años, no estaba dispuesto a renunciar a él ni a conformarse con menos. Su fe no se había debilitado, sino fortalecido con el tiempo, y eso lo llevó a pedir lo que otros habrían temido enfrentar. El texto bíblico nos dice que Josué lo bendijo y le dio Hebrón por heredad. Josué 14:13. En ese acto se cumplió la promesa hecha décadas atrás. Caleb recibió no solo un territorio, sino la confirmación de que seguir a Dios de todo corazón nunca es en vano. Su fidelidad fue recompensada con una herencia que se convirtió en un testimonio para las generaciones futuras. Hebrón llegó a ser un lugar sagrado, no porque estuviera libre de enemigos, sino porque allí se reveló la victoria de la fe sobre el miedo. Es interesante notar que Caleb no se limitó a recibir la tierra, también la conquistó. La Biblia dice que expulsó de allí a los hijos de Anac, Josué 15:14, aquellos mismos gigantes que habían atemorizado a todo el pueblo 45 años antes. Lo que parecía imposible en aquel tiempo, se convirtió en una realidad por medio de un hombre que nunca dejó de confiar en su Dios. Esa victoria fue más que militar, fue espiritual. Fue la demostración de que la fidelidad a Dios produce frutos que trascienden generaciones. Hebrón, cuyo nombre significa comunión o amistad, se transformó en un símbolo de lo que sucede cuando permanecemos fieles a Dios. Allí reposaron Abraham, Isaac y Jacob. Allí Caleb estableció su herencia. Allí quedó marcado un testimonio eterno, que Dios cumple lo que promete, aunque tarde en manifestarse. Hebrón se convirtió en un recordatorio de que la comunión con Dios es el mayor tesoro que podemos poseer, y que la fidelidad abre puertas que la incredulidad nunca conocerá. La historia de Caleb culmina en este momento glorioso, pero su enseñanza sigue vigente. Nos recuerda que las promesas de Dios no caducan con el tiempo. Aunque parezca que los años pasan y nada cambia, aunque las circunstancias se tornen más difíciles, el Dios que prometió sigue siendo el mismo. La fidelidad que mostramos en los tiempos de espera será recompensada en el tiempo señalado por el Señor. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios montes. Todos tenemos territorios que parecen imposibles de conquistar, problemas que parecen gigantes, sueños que parecen inalcanzables, promesas que parecen demasiado lejanas. La vida de Caleb nos inspira a levantar la voz y decir con valentía: «Dame este monte». No porque confiemos en nuestra fuerza, sino porque confiamos en el Dios que nos ha sostenido hasta ahora. La fidelidad inquebrantable de Caleb nos enseña que seguir al Señor de todo corazón trae recompensa. No siempre será inmediata, no siempre será fácil, pero siempre será cierta. Dios honra a quienes lo honran. Y así como Hebrón fue la herencia de Caleb, también nosotros heredaremos lo que Dios nos ha prometido si permanecemos firmes. El eco de sus palabras resuena hoy como un llamado a la fe activa, a la perseverancia y a la confianza plena en el Señor. Caleb no fue un hombre extraordinario por su fuerza, sino por su fe. No se distinguió por sus habilidades humanas, sino por su decisión de creer cuando todos dudaban, y esa decisión lo llevó a recibir lo que parecía imposible. Finalmente, la historia de Caleb nos recuerda que la fidelidad no solo impacta nuestra vida, sino también la de quienes vienen después. Hebrón no fue solo para él, sino para su descendencia.
Lo que conquistamos en la fe se convierte en herencia espiritual para nuestras familias y comunidades. Cada victoria de fe abre un camino para que otros caminen. Así concluye la vida de un hombre que tuvo un espíritu diferente, que siguió al Señor plenamente y que se mantuvo firme a lo largo de los años. Caleb nos deja un legado de confianza, perseverancia y valentía, y nos desafía a vivir de la misma manera, creyendo que Dios es fiel, que sus promesas son seguras y que ningún gigante puede impedir el cumplimiento de su palabra. Hoy, su voz sigue invitándonos a levantar la mirada y decir: «Dame este monte». Que también nosotros tengamos el valor de reclamar las promesas de Dios, de enfrentar los desafíos sin temor y de confiar en que el Señor nos dará la victoria. Porque, al final, la fidelidad inquebrantable siempre será recompensada con la herencia eterna que Dios prepara para sus hijos. La historia de Caleb no es solo un relato antiguo, es un recordatorio vivo de que la fidelidad a Dios nunca queda sin recompensa. Su voz sigue resonando a través de los siglos, inspirándonos a mantenernos firmes, a no rendirnos y a reclamar las promesas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Caleb se levantó y dijo: «Dame este monte». Hoy, Dios también nos invita a mirar nuestros propios desafíos con esa misma fe inquebrantable. Tal vez enfrentas montañas de problemas, gigantes de miedo o murallas de imposibilidad. Pero si pones tu confianza en el Señor, verás que ninguna de esas cosas puede resistir al poder de aquel que cumple cada palabra que pronuncia. La fidelidad de Dios es eterna, y lo que Él promete, lo cumple. Querido amigo, este es el momento de aferrarte a esa promesa, de levantar tu voz y declarar que el mismo Dios que sostuvo a Caleb también está contigo. No estás solo en tu lucha, no estás olvidado en tu espera. El Señor sigue siendo fiel, y su poder sigue siendo el mismo. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que formes parte de esta comunidad de fe. Déjanos en los comentarios tus peticiones de oración. Estaremos orando por ti, porque creemos que juntos somos más fuertes. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más historias de la Biblia que transforman corazones y fortalecen la fe. Y si este mensaje tocó tu vida, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Que la vida de Caleb sea un faro en tu caminar, y que tú también puedas decir con valentía: «Dame este monte, porque Jehová está conmigo».